La boda se suponía que sería su segunda oportunidad en el amor, pero delante de todos se convirtió en una pesadilla. Mientras bailaban bajo el suave resplandor de las luces colgantes, el agarre del novio se hizo más fuerte. Luego, le dio una bofetada a su novia. Se escucharon jadeos en el aire. La música se detuvo, y antes de que alguien pudiera reaccionar, él se alejó. ¿Por qué un hombre destruiría su propia boda? ¿Qué estaba ocultando? ¿Y por qué su novia se niega a dejarlo ir? Esta historia revelará una verdad tan impactante que lo cambiará todo. Antes de adentrarnos en la historia, comenta abajo desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. La tarde otoñal envolvía el jardín trasero de María como un abrazo suave. Las hojas doradas danzaban sobre el césped, llevadas por una brisa fresca que susurraba entre los árboles. En el columpio de madera, María y Charles se sentaban juntos, compartiendo calor bajo suaves mantas. El vapor se elevaba de sus tazas de té, enroscándose en el aire fresco, llevando el reconfortante aroma de la manzanilla y la miel. Las crisantemas están realmente luciéndose este año, comentó María, señalando su jardín donde las flores moradas y naranjas se mecían con el viento. La tienda apenas puede mantenerlas en stock. Todos quieren un pedacito de otoño en sus hogares. Charles sonrió, su rostro curtido suavizándose. Tu habilidad con las plantas me asombra. Todo lo que tocas parece florecer. Incluso ese helecho medio muerto que rescataste el mes pasado está prosperando ahora. El columpio crujía suavemente mientras se mecían, un ritmo cómodo que acompañaba el momento de paz. María notó que la mano de Charles se dirigía a su bolsillo por tercera vez esa noche. Su habitual calma parecía diferente de alguna manera. Había una energía en él, como las hojas antes de una tormenta. Sentía la tensión en sus hombros donde se tocaban. ¿La jubilación te está tratando bien?, preguntó María, sorbiendo su té y estudiando su perfil en la luz que se desvanecía. Mejor de lo que esperaba. Charles aclaró su garganta. Tener tiempo para pensar, para realmente apreciar los placeres simples de la vida. Su voz se apagó mientras su mano tocaba de nuevo su bolsillo. Un músculo se contrajo en su mandíbula y tragó con dificultad. María lo observó por encima del borde de su taza, notando cómo el sol poniente pintaba su cabello plateado con destellos dorados. Después de perder a su esposo hace 10 años, nunca imaginó volver a sentir esto, esta cálida satisfacción, este suave aleteo en su corazón. Cada día con Charles era un regalo que nunca esperó recibir. El columpio se detuvo. Charles dejó su taza en la mesa cercana. Sus movimientos eran deliberados. Algo en el aire cambió, y el corazón de María comenzó a latir más rápido. Los pájaros de la tarde guardaron silencio, como si también percibieran la importancia del momento. «María», dijo Charles suavemente, levantándose del columpio. Su voz temblaba ligeramente, algo que ella nunca había escuchado antes en este hombre fuerte y constante. Sus ojos mostraban una mezcla de miedo y determinación que le cortó la respiración. Antes de que pudiera responder, Charles se arrodilló frente a ella. El aliento de María se detuvo en su garganta cuando él metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. La tela azul oscuro parecía desgastada, como si la hubiera estado llevando consigo durante un tiempo, reuniendo el valor para este momento. La voz de Charles se quebró por la emoción. Respiró hondo, sus ojos encontrándose con los de ella con una intensidad que hizo que su corazón se detuviera por un instante. Nunca pensé que volvería a amar, pero tú me has dado esperanza.
Me has mostrado que la vida puede ser hermosa de nuevo. Sus manos temblaban ligeramente al abrir la caja, revelando un delicado anillo que capturaba los últimos rayos del sol. El diseño vintage sostenía un modesto diamante rodeado de pequeños zafiros. ¿Te casarías conmigo? La mano de María voló a su boca. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras los recuerdos inundaban su mente. Años de soledad, de pensar que el amor la había dejado atrás, de aprender a ser fuerte por sí misma. Pero allí estaba Charles, mirándola con tanta esperanza, con tanta vulnerabilidad en sus ojos. En ese momento, supo con absoluta certeza que su corazón tenía espacio para este nuevo amor, que era posible honrar su pasado mientras abrazaba su futuro. Sí, susurró entre lágrimas. Sí, Charles. 1000 veces sí. Las manos de Charles temblaban mientras deslizaba el anillo en su dedo. Encajaba perfectamente, como si siempre hubiera pertenecido allí. Se levantó y la envolvió en sus brazos, y María se derritió en su abrazo mientras las hojas de otoño giraban a su alrededor en una danza alegre. Su corazón latía con fuerza contra su mejilla, igualando el ritmo acelerado del suyo. Por fin me siento viva de nuevo, susurró María contra su pecho, su corazón lleno hasta rebosar. Sintió los brazos de Charles apretarse a su alrededor mientras él le daba un suave beso en el cabello, y supo que ese era exactamente el lugar donde debía estar. La luz de la mañana se filtraba por la ventana frontal de la floristería, bañando las manos de María con un cálido resplandor mientras arreglaba rosas blancas impecables. Sus dedos se movían con gracia practicada, mientras su mente vagaba hacia pensamientos de planes de boda. Una suave sonrisa se dibujó en sus labios mientras tarareaba una vieja canción de amor, una que su madre solía cantar cuando ella era pequeña. El dulce aroma de las flores frescas llenaba el aire, mezclándose con el olor terroso del follaje. La pequeña campana de bronce sobre la puerta tintineó, su sonido familiar resonando en la tranquila tienda. María levantó la vista y vio a Daniel, su hijo, entrando en la tienda. Tenía las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta y una expresión cautelosa en el rostro. Verlo hizo que su corazón diera un vuelco. Había estado esperando esta visita, incluso temiéndola, aunque comprendía su preocupación. «Buenos días, cariño», dijo intentando mantener un tono ligero a pesar del nerviosismo que sentía en el estómago. Daniel se acercó al mostrador con pasos medidos. La observó trabajar por un momento antes de aclararse la garganta, tamborileando distraídamente con los dedos sobre el mostrador de madera. «¿Estás segura de esto, mamá?» Las manos de María se detuvieron sobre los tallos. Dejó las tijeras con un suave clic y encontró su mirada preocupada, viendo en ella el mismo amor protector que había mostrado desde que era niño. «Apenas conoces a este hombre», continuó Daniel. Su voz era suave pero firme. Sus ojos se suavizaron al mirarla. «Todo está sucediendo tan rápido». «Ya sé que parece así», respondió María, extendiendo la mano sobre el mostrador para tocarle el brazo, sintiendo la tensión en sus músculos. «Pero Charles, él me hace sentir viva de nuevo, algo que pensé que había perdido para siempre después de que tu padre muriera». «Eso es lo que me preocupa», dijo Daniel, cubriendo su mano con la suya. «Estás atrapada en el romance de todo esto, pero ¿qué sabemos realmente de él?» «En mi corazón sé que es un buen hombre», replicó María, su voz firme con convicción, aunque sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. La campana sonó de nuevo, su sonido más agudo esta vez. Charles estaba en la puerta,
su alta figura proyectando una sombra en el suelo. Su expresión mostraba que había captado el final de su conversación, una mezcla de comprensión y determinación cruzando sus rasgos curtidos. El aire se volvió denso, con tensión, pesado como las nubes de tormenta de verano. «Buenos días, Daniel», dijo Charles, asintiendo respetuosamente mientras se acercaba a ellos, sus botas haciendo suaves sonidos sobre el suelo de madera. Daniel se enderezó, devolviendo un breve asentimiento, con la mandíbula apretada casi imperceptiblemente. Los ojos de María iban de un hombre a otro, los dos que más amaba en el mundo, su corazón dolido por la distancia entre ellos, deseando poder cerrar esa brecha de alguna manera. Charles respiró hondo y se giró para enfrentar a Daniel directamente. «Entiendo por qué proteges a tu madre», dijo, su voz baja y sincera, cada palabra cuidadosamente elegida. «Pero te prometo que nunca la lastimaré». Daniel estudió el rostro de Charles por un largo momento antes de dar otro leve asentimiento. La tensión en la habitación disminuyó ligeramente, aunque la cautela aún permanecía en los ojos de Daniel, como sombras al atardecer. Más tarde esa tarde, mientras las sombras de la tienda se alargaban y los últimos rayos de sol pintaban las paredes con suaves tonos naranjas, Charles tomó las manos de María entre las suyas. Su toque era suave, sus dedos callosos cálidos contra su piel y sus ojos llenos de determinación. «Le demostraré que soy digno de ti», dijo en voz baja, llevando su mano a sus labios y depositando un tierno beso allí. El gesto hizo que su corazón se acelerara, recordándole por qué se había enamorado de este hombre tranquilo y sincero. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas de encaje, proyectando delicados patrones sobre el vestido marfil de María. Ella se encontraba frente al espejo de cuerpo entero, sus dedos recorriendo el intrincado bordado que adornaba el corpiño. El vestido era sencillo, pero elegante, como ella. La suave tela susurraba contra su piel, mientras se movía, tratando de calmar su acelerado corazón. «Quédate quieta», dijo Evelyn, ajustando el velo transparente con manos expertas. Sus ojos se arrugaron con calidez al encontrarse con la mirada de María en el espejo. «Pareces una mujer enamorada». Alisó un rizo suelto, su toque maternal y reconfortante. María sonrió, pero su estómago se agitaba con una ansiedad desconocida. Presionó su mano contra su abdomen, intentando calmar la extraña sensación. «Estoy enamorada», susurró, más para sí misma que para Evelyn. Las palabras flotaron en el aire, tanto una declaración como una silenciosa plegaria. Afuera, el jardín se había transformado en un escenario de cuento de hadas. Rosas blancas envolvían los arcos de madera, su dulce fragancia llenando el aire. Pequeñas luces de hadas centelleaban incluso bajo el sol de la mañana, prometiendo crear una atmósfera mágica al caer la tarde. Las sillas de madera se alineaban en el césped en filas ordenadas, ya llenándose de invitados vestidos con sus mejores galas dominicales. La suave brisa llevaba el murmullo de conversaciones emocionadas y risas ocasionales. En el altar, Charles se erguía con su traje oscuro perfectamente entallado. Su cabello plateado captaba la luz del sol, y desde la distancia parecía la imagen de la calma, pero quienes lo miraban de cerca podían notar sus dedos moviéndose ligeramente a los lados, o cómo seguía ajustando su corbata. Perlas de sudor se acumulaban en sus sienes, a pesar de la suave mañana primaveral. Daniel estaba entre los invitados, sin apartar la vista de Charles. Estudiaba intensamente el rostro del hombre mayor, buscando algún signo que pudiera confirmar sus persistentes dudas, o tal vez, finalmente disiparlas.
Su mandíbula se tensaba y relajaba rítmicamente mientras observaba. Las primeras notas de la marcha nupcial llenaron el aire. María respiró hondo, aferrándose a su ramo de rosas blancas. Con pasos medidos, comenzó su camino por el pasillo. Los invitados se levantaron, girándose para mirarla, pero ella apenas los notó. Sus ojos estaban fijos en Charles. Los pétalos de su ramo temblaban ligeramente en su mano. Por un hermoso momento, todo se sintió absolutamente perfecto. La música, las flores, el hombre que amaba esperándola en el altar, era como un sueño hecho realidad. Su corazón se llenó de alegría mientras se acercaba a él. Cada paso la llevaba más cerca de su nuevo comienzo, y sentía el calor de las lágrimas de felicidad amenazando con brotar. Al llegar al altar, Charles extendió sus manos para tomar las de ella. Hubo una ligera pausa, un momento de duda que hizo que el corazón de María diera un vuelco. Pero entonces él sonrió con esa cálida y familiar sonrisa de la que se había enamorado, y ella apartó ese pensamiento. Sus manos estaban ligeramente frías en contraste con las de ella, que estaban cálidas. El oficiante comenzó la ceremonia, su voz resonando claramente en todo el jardín. Charles y María se miraban de frente, con las manos entrelazadas, mientras él hablaba sobre el amor, el compromiso y los nuevos comienzos. El dulce aroma de las rosas los envolvía como un suave abrazo. «Ahora los declaro marido y mujer», proclamó el oficiante, sonriendo radiante a la pareja. Su voz llevaba el peso de la autoridad y la bendición. La multitud reunida estalló en vítores y aplausos. Charles atrajo a María hacia él, presionando sus labios contra los de ella en un beso que era a la vez tierno y profundo. En ese momento, rodeados de amor y celebración, todo parecía perfecto. La brisa primaveral esparció pétalos de rosa a sus pies, como si fueran el confeti de la naturaleza. El jardín brillaba bajo hileras de luces doradas, creando una atmósfera mágica mientras los invitados charlaban y reían. El dulce aroma de las rosas llenaba el aire, mientras las copas de champán tintineaban en celebración. Farolillos de papel blanco se balanceaban suavemente con la brisa vespertina, proyectando sombras danzantes sobre los rostros de amigos y familiares. El corazón de María se sentía pleno al ver a sus seres queridos compartiendo su alegría, sus sonrisas reflejando la calidez de una perfecta noche de verano. «Y ahora», anunció el líder de la banda, su voz cálida y acogedora, ajustándose la pajarita con un gesto ensayado, «es el momento del primer baile de los recién casados». Las primeras notas de una melodía romántica llenaron el aire, suaves cuerdas de violín entrelazándose con la apacible noche. Charles se situó frente a María, extendiendo su mano con una sonrisa gentil que hacía que sus ojos se arrugaran en las comisuras. Ella colocó sus dedos en los de él, sintiendo la ligera aspereza de su palma mientras la guiaba al centro de la pista de baile. Su toque era cálido, familiar, seguro, todo lo que había soñado desde que él le propuso matrimonio. Charles no opuso resistencia. Se quedó allí, con los hombros caídos, luciendo más perdido de lo que María jamás lo había visto. Sus ojos estaban desenfocados, moviéndose como si buscaran algo que solo él podía ver. Sus manos temblaban a los lados, y su rostro se había vuelto ceniciento. A pesar del fresco aire de la tarde, gotas de sudor se formaban en su frente. Charles intentó hablar, pero no salieron palabras. Su garganta trabajaba convulsivamente, luchando por formar sonidos coherentes. María encontró su voz, aunque apenas fue más que un susurro. «No». Dio un paso adelante, colocando una mano suave en el brazo de Daniel.
La seda de su vestido de novia susurró suavemente con el movimiento. Algo está mal. El agarre de Daniel se aflojó ligeramente mientras se volvía para mirar a su madre, la preocupación mezclándose con su enojo. Charles aprovechó el momento para retroceder. Sus zapatos crujieron sobre los pétalos de rosa esparcidos. Miró sus manos temblorosas como si pertenecieran a otra persona, el horror grabado en sus facciones. El anillo de bodas en su mano izquierda reflejaba la luz, un cruel recordatorio de las promesas hechas apenas unas horas antes. El hombre que había sido tan seguro en el altar ahora parecía roto, aterrorizado de sí mismo. Sin mirar a nadie a los ojos, sin una palabra de explicación, Charles se dio la vuelta y se alejó. Sus zapatos pulidos resonaron contra el camino del jardín mientras desaparecía en la oscuridad más allá de las luces de hadas, dejando solo el eco de sus pasos tras de sí. Los invitados estallaron en caos. Las voces se alzaron en confusión y preocupación. Las sillas rechinaban mientras la gente se ponía de pie. Algunos llamaban a Charles, mientras otros corrían hacia María. La cuidadosa disposición de los asientos se disolvió en grupos de espectadores preocupados y amigos consternados. ¿Alguien vio lo que pasó? ¿Debería alguien ir tras él? Está bien, María. Alguien llame por ayuda. Daniel rodeó con un brazo protector los hombros de su madre, acercándola a él. El aroma familiar de su loción para después del afeitado, la misma que solía usar su padre, le proporcionó una pequeña medida de consuelo. «Tenemos que irnos», dijo con firmeza, su voz cortando el caos. María no opuso resistencia. Se dejó llevar lejos de la recepción, lejos de las ruinas de lo que debería haber sido el día más feliz de su nueva vida. Cada paso se sentía pesado, como si su vestido de novia se hubiera convertido en plomo. Su corazón, que hace solo unos momentos estaba lleno de alegría, ahora yacía hecho añicos como vidrio roto en su pecho. El delicado velo de encaje que había elegido con tanto cuidado se enganchó en un rosal al pasar, rasgándose ligeramente. Una cosa perfecta más destruida en esta noche imperfecta. María se sentó inmóvil al borde de su cama, con su vestido de novia esparcido a su alrededor como un sueño desinflado. La tela marfil que la había hecho sentir tan hermosa hace solo unas horas, ahora se sentía pesada y sofocante. Las lágrimas manchadas de rímel habían dejado rastros oscuros en el delicado material. Pero no podía preocuparse por eso. El intrincado bordado de perlas que había pasado horas eligiendo ahora parecía burlarse de ella con su alegre brillo. La casa estaba envuelta en un silencio antinatural, roto solo por el sonido distante de los invitados marchándose y las puertas de los coches cerrándose. Cada sonido la hacía estremecerse, un recordatorio de cómo su día perfecto se había desmoronado espectacularmente. Podía escuchar susurros flotando desde abajo, los tonos apagados de personas tratando de entender lo que habían presenciado. El anillo de diamantes captó la tenue luz de la lámpara de su mesita de noche, enviando diminutos destellos que bailaban por la pared. Solo esta mañana había admirado cómo simbolizaba su futuro juntos. Ahora sentía que le quemaba el dedo, pero no podía quitárselo. No todavía. Su pulgar recorrió la suave banda de metal, recordando cómo las manos de Charles habían temblado cuando lo colocó por primera vez allí. La puerta chirrió al abrirse, y Daniel entró. Su corbata estaba floja, su chaqueta descartada, y su rostro estaba tenso con una ira apenas contenida. Paseaba por la habitación como un animal enjaulado, pasándose las manos por el cabello con frustración. Las tablas del suelo crujían bajo sus pasos furiosos.
Mamá, comenzó, su voz cargada de emoción. Tenemos que anular este matrimonio. Mañana mismo. Yo mismo llamaré al abogado. María trazaba el patrón de su colcha con dedos temblorosos, sin mirarlo a los ojos. El familiar diseño floral se desdibujaba bajo sus lágrimas. Él te humilló, continuó Daniel, sus palabras afiladas por la ira. Delante de todos los que conocemos, no le debes nada, ni una sola cosa. Dios debería haberlo visto venir, debería haberte protegido. Alcanzó su teléfono en la mesita de noche, revisándolo por lo que parecía ser la 100ª vez. La pantalla permanecía obstinadamente oscura, sin llamadas perdidas, sin mensajes, sin explicación de Charles sobre lo que había sucedido. Su corazón se encogía con cada notificación vacía. «Mamá, por favor, di algo», suplicó Daniel, su ira dando paso a la preocupación. Dejó de caminar de un lado a otro y se arrodilló junto a la cama. María miraba el teléfono silencioso en su mano, deseando que se iluminara con el nombre de Charles. Pensaba en el hombre que le había propuesto matrimonio aquella tarde de otoño, que la había mirado con tanto amor y ternura. El hombre que había prometido demostrar que era digno de ella. No podía ser el mismo que la había golpeado hoy. Las manos suaves que habían sostenido las suyas no podían ser las mismas que le habían causado dolor. Algo estaba mal, terriblemente mal, pero el teléfono seguía en silencio, sin ofrecer respuestas ni consuelo. El peso de las preguntas sin respuesta le oprimía el pecho. Y finalmente, después de horas de shock y entumecimiento, las lágrimas llegaron. Al principio lentamente, luego se convirtieron en sollozos desgarradores que la dejaban sin aliento. Todo el dolor, la confusión y la humillación del día se desbordaron mientras apretaba el teléfono contra su pecho, su vestido de novia arrugado a su alrededor como promesas rotas. Cada sollozo resonaba en la habitación, llevando consigo el eco de sus sueños destrozados. Habían pasado 3 días desde la boda, cada hora alargándose como una eternidad. María se encontraba de pie junto a la ventana de su cocina, una taza de té frío olvidada entre sus manos. Ojeras oscuras sombreaban sus ojos, testimonio de noches pasadas dando vueltas en la cama, reviviendo una y otra vez aquel momento. El sonido agudo de la bofetada, la mirada vacía en los ojos de Charles, la forma en que sus manos temblaron antes de alejarse, dejando tras de sí un silencio que gritaba más fuerte que cualquier palabra. Daniel había estado pendiente de ella constantemente, trayéndole comida que no podía comer, ofreciendo palabras de consuelo que no podía aceptar. Se quedaba en el umbral, sus ojos preocupados siguiendo cada uno de sus movimientos, antes de irse a regañadientes a la floristería. Pero algo no cuadraba. El Charles que había sostenido su mano en las tardes de otoño, que la había mirado con tanta ternura, que había susurrado promesas bajo cielos estrellados, no podría simplemente... María dejó su taza con una determinación repentina, la porcelana tintineando contra la encimera. Agarró las llaves del coche, ignorando la voz en su cabeza que sonaba sospechosamente, como Daniel advirtiéndole que se mantuviera alejada. Algunas preguntas necesitaban respuestas, por dolorosas que fueran. El trayecto hasta la casa de Charles se sintió tanto demasiado largo como demasiado corto. Cuando llegó, su corazón se hundió. La casa parecía abandonada. Las cortinas cerradas herméticamente, sin luces visibles en el interior. Hojas muertas esparcidas por el camino, como si nadie lo hubiera recorrido en días, danzaban en la brisa fresca que susurraba entre los árboles. Sus nudillos golpearon la puerta, el sonido hueco y ominoso. El silencio respondió. Lo intentó de nuevo, esta vez con más fuerza,
su determinación creciendo con cada golpe, sin respuesta. «¿Charles?» Su voz sonó pequeña en el aire vacío, casi infantil en su incertidumbre. Impulsivamente probó el picaporte de la puerta. Giró fácilmente bajo su mano, y su estómago se contrajo de preocupación. Charles era demasiado cuidadoso, demasiado disciplinado para dejar la puerta sin cerrar. El ejército le había inculcado hábitos que ni el alcohol podía borrar. La casa olía a whisky rancio y oscuridad. Los ojos de María se adaptaron lentamente al entrar, sus pasos resonando en el silencio hueco. Botellas vacías alineaban la encimera de la cocina como centinelas silenciosos, contando una historia de días perdidos en el dolor y la culpa. Lo encontró en la sala de estar, una sombra entre sombras. Charles estaba desplomado en su sillón, mirando al vacío. Una botella casi vacía hacía guardia a su lado. Su apariencia, normalmente pulcra, se había desmoronado. Su camisa estaba arrugada, su rostro sin afeitar, sus ojos rojos y hundidos. La postura orgullosa de militar que solía tener había desaparecido, reemplazada por la de un hombre derrotado que lo había perdido todo. La ira de María se transformó en otra cosa, una preocupación profunda y dolorosa. Esto no era solo un hombre ahogándose en culpa, era algo más profundo y oscuro. Reconoció la mirada atormentada en sus ojos, la misma que tenía cuando le contó por primera vez sobre su tiempo en el servicio, sobre las pesadillas que aún lo atormentaban. Se acercó, su anillo de bodas captando la poca luz que se filtraba a través de las cortinas. El diamante proyectaba pequeños arcoíris en la pared, una burla de la alegría que se suponía debía representar. Su voz apenas fue un susurro cuando preguntó: «¿Alguna vez me amaste?» Charles levantó la cabeza lentamente. Sus ojos eran pozos vacíos de dolor, pero permaneció en silencio, sus labios apretados en una línea tensa, como si hablar pudiera romper el poco control que le quedaba. Sus manos apretaban los reposabrazos con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos, luchando contra una batalla interna que ella no podía ver. La sala de estar, tenue, se sentía cargada de palabras no dichas. María se sentó al borde de un sillón, su anillo de bodas captando la poca luz que se filtraba a través de las cortinas cerradas. Frente a ella, Charles levantó la botella de whisky a sus labios, sus movimientos mecánicos, distantes. «No debí haberte casado». Sus palabras cayeron como piedras en el silencio. El pecho de María se tensó, pero se obligó a permanecer sentada, a mantener su voz firme. «Dime por qué». Las manos de Charles temblaron al dejar la botella. Sus hombros se encorvaron hacia adelante, como si cargara un peso invisible. Cuando finalmente habló, su voz estaba áspera de dolor. «Tengo PTSD», susurró. Las palabras parecían raspar su garganta. «De mi tiempo en el servicio, pensé que lo tenía bajo control». Pasó una mano temblorosa por su cabello despeinado. «En la boda, algo se rompió. La música, las luces, toda esa felicidad». Su respiración se entrecortó. De repente ya no estaba allí. Volvía a la zona de guerra. Los sonidos se convirtieron en explosiones. Las luces eran disparos. Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos. «Ya no eras tú, María. En mi mente, te convertiste en alguien más, alguien de mi pasado. Ni siquiera sabía lo que estaba haciendo, hasta...» Su voz se quebró. «Hasta que vi tu rostro, el dolor en tus ojos, lo que había hecho». María permaneció muy quieta, su corazón rompiéndose de nuevo, pero esta vez no por ella misma, sino por el hombre destrozado frente a ella. Finalmente las piezas encajaban. Sus miradas ocasionalmente distantes, la forma en que a veces se sobresaltaba con ruidos fuertes, como siempre elegía sentarse de cara a la puerta en los restaurantes.
«Necesitas ayuda, Charles», susurró con suavidad. Él soltó una risa amarga, hueca y dolorosa. «No la merezco». María empujó la puerta de su casa, sintiendo sus piernas pesadas como plomo. La casa estaba en silencio, excepto por el suave tic-tac del reloj de pie en el pasillo. Apenas llegó a la sala antes de desplomarse en su sillón favorito, sus dedos moviéndose automáticamente para masajear sus sienes palpitantes. Daniel emergió de la cocina, una taza de café en sus manos. Su rostro se oscureció en cuanto la vio. «Lo viste, ¿verdad?» No pudo mirarlo a los ojos. El peso de todo lo que Charles le había contado la oprimía el pecho, dificultándole respirar. «Mamá». Daniel dejó su taza con un golpe seco. «¿Qué te dijo?» Las manos de María temblaban en su regazo. «Tiene PTSD, Daniel, de su servicio militar». Su voz se quebró. En la boda tuvo un flashback. La música, las luces, desencadenaron algo en él. Ni siquiera sabía dónde estaba. «¿Estás bromeando?» La voz de Daniel se elevó bruscamente. «¿Y tú le crees?» «No lo viste», susurró María. «Está ahogándose en culpa. Necesita ayuda». «¿Y todavía sientes lástima por él?» El rostro de Daniel se enrojeció de ira. «Te golpeó, mamá, delante de todos, el día de tu boda». María se estremeció al recordar, su mano tocando inconscientemente su mejilla. «Sé lo que hizo, Daniel. Yo estaba allí». Su voz se hizo más firme. «No lo estoy justificando, pero si lo hubieras visto hoy...» «Prométeme que te mantendrás alejada de él». Daniel se arrodilló frente a su silla, sus ojos suplicantes. «Prométeme que no volverás». María miró a su hijo protector y amoroso que solo quería mantenerla a salvo. Pero no podía hacer esa promesa. La imagen de Charles, sentado solo en esa habitación oscura, consumido por el odio a sí mismo, no se iba de su mente. Daniel entendió la respuesta en su silencio. Apretó la mandíbula mientras se ponía de pie, irradiando enojo con cada movimiento. Sin decir una palabra más, salió de la habitación, cerrando la puerta de un portazo tras de sí. En el repentino silencio, las palabras susurradas de María parecieron resonar en las paredes. «Todavía lo amo». La verdad de esas palabras la envolvió como una manta cálida, trayendo consigo una revelación sorprendente. No estaba lista para rendirse. Aún no. La oscuridad se apretaba contra las ventanas de Charles como una pesada manta. Estaba acostado en su cama, completamente vestido, mirando el techo con los ojos inyectados en sangre. La botella de whisky en su mesita de noche permanecía sin abrir. Su escape habitual parecía inútil esa noche. Su agotamiento era más profundo de lo que cualquier alcohol podía alcanzar. Los recuerdos llegaron sin previo aviso. Primero, solo susurros. Luego, los sonidos se hicieron más fuertes. Explosiones rasgando el aire, gritos de sus compañeros soldados, el sabor metálico del miedo en su boca. Su cuerpo se sacudió violentamente, las sábanas enredándose alrededor de sus piernas como grilletes. «No, no, no», jadeó, incorporándose de un salto. El sudor empapaba su camisa, su corazón golpeando contra sus costillas. Las paredes del dormitorio parecían cerrarse, amenazando con aplastarlo. La suave voz de María resonó en su mente. «Necesitas ayuda, Charles». Sus manos temblorosas buscaron su teléfono en la mesita de noche. La pantalla brilló en la oscuridad, su número allí, esperando. Su pulgar flotó sobre su nombre. «No puedo», susurró, dejando caer el teléfono. En su lugar agarró las llaves del coche del tocador y se dirigió tambaleándose hacia la puerta.
La casa se sentía como una prisión, cada sombra albergando otro recuerdo listo para atacar. El aire fresco de la noche golpeó su rostro al subir a su camioneta. No tenía un destino, solo necesitaba moverse, escapar del caos en su cabeza. El motor rugió al encenderse y se lanzó a la calle vacía. Kilómetro tras kilómetro pasaron por sus ventanas. El zumbido constante de los neumáticos sobre el asfalto y el suave vaivén de la camioneta le trajeron una extraña paz. Allí afuera, con nada más que oscuridad y carretera por delante, su respiración se fue calmando poco a poco. Cuando los primeros indicios del amanecer pintaron el cielo de azules y rosas pálidos, Charles se detuvo en el arcén de un tramo vacío de la carretera. Apagó el motor y salió, apoyándose en el capó de su camioneta. Mirando hacia el horizonte que se iluminaba, con la voz apenas un susurro, preguntó al aire de la mañana: ¿Qué me pasa? La pregunta quedó en el aire, sin respuesta, mientras el sol comenzaba su lento ascenso en el cielo. Las manos de María temblaban mientras estaba de pie en el porche de Charles. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la madera desgastada bajo sus pies. Apenas había dormido, su mente repitiendo una y otra vez la conversación de ayer. Tomando una respiración profunda, llamó a la puerta. Se escucharon pasos arrastrándose adentro. La puerta se abrió con un chirrido, revelando a Charles. Sus ojos estaban enrojecidos, su camisa arrugada. Parecía sorprendido de verla. Luego su expresión se endureció en algo distante y reservado. ¿Qué haces aquí? Su voz era áspera, como si no la hubiera usado en días. María enderezó los hombros. «¿Necesitas ayuda, Charles?» Él soltó una risa amarga, negando con la cabeza. «No necesito ayuda. Necesito que me dejen solo». Las palabras salieron afiladas, defensivas, como espinas destinadas a mantenerla alejada. «Eso no es cierto», dijo María suavemente. «Estás huyendo, pero ¿a dónde vas a llegar?» Por un momento, algo brilló en los ojos de Charles, un atisbo del hombre que ella sabía que aún estaba allí, enterrado bajo capas de dolor y culpa. Sus manos se aferraron con más fuerza al marco de la puerta, los nudillos volviéndose blancos. Luego, tan rápido como apareció, volvió a levantar sus muros. «No merezco ayuda», murmuró, su voz cargada de autodesprecio. María sintió que las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos, pero las contuvo. Esto no se trataba de hacerlo sentir culpable. No se trataba de su propio dolor. Mirando al hombre roto frente a ella, tomó una decisión. Dio un paso atrás, su voz firme a pesar del dolor en su pecho. «No te corresponde decidir eso». Sin esperar su respuesta, se dio la vuelta y se alejó, dejándolo de pie en el umbral. Las sombras de la tarde se extendían por la cocina de María, reflejando su ánimo cada vez más sombrío. Se sentó en su pequeña mesa de madera, removiendo distraídamente una taza de té que hacía tiempo se había enfriado. La cuchara tintineaba contra la cerámica en un ritmo constante, como un latido solitario. Los pasos de Daniel resonaron por la casa al entrar. Una sola mirada a los hombros caídos de su madre le dijo todo lo que necesitaba saber. Sacó una silla, las patas rechinando contra el suelo, y se sentó a su lado. «Fuiste a verlo otra vez, ¿verdad?» Su voz era suave, pero llevaba un matiz de frustración. María asintió, sus ojos fijos en las ondas de su té. «No escucha, Dani. Solo aleja a todos». Daniel se pasó una mano por el cabello, exhalando profundamente. «Mamá, tienes que dejarlo ir. Es un caso perdido». Las palabras quedaron pesadas en el aire entre ellos. «No entiendes», susurró María, pero le faltaba su habitual determinación. «El hombre del que me enamoré sigue ahí. Solo está
Perdido. No, mamá. Daniel se inclinó hacia adelante, sus ojos llenos de intensidad. Te aferras a alguien que se niega a ser salvado. ¿No lo ves? La mano de María tembló al levantar la taza hacia sus labios, pero la volvió a dejar sin beber. Por primera vez, no discutió. La verdad en las palabras de Daniel dolía como sal en una herida abierta. Sus ojos se desviaron hacia el teléfono que yacía silencioso en la encimera. Lo había colocado allí horas atrás, al alcance de la mano, con esperanza, siempre con esperanza. Pero la pantalla permanecía oscura, sin llamadas, sin mensajes. Charles se había ido, retirándose más en su autoimpuesto exilio con cada hora que pasaba. El reloj de la cocina marcaba el tiempo ruidosamente en el pesado silencio. María miraba su teléfono, deseando que se iluminara, que trajera su voz de vuelta a su vida, pero permanecía callado, tan silencioso como el hombre que se había alejado de su baile de bodas, dejando solo preguntas y desconsuelo. Capítulo 13. La nota. El aire de la mañana era fresco y frío contra el rostro de María cuando salió al porche de su casa. Sus parterres de flores necesitaban atención. Las rosas se estaban marchitando, al igual que su espíritu en estas últimas semanas. No había tenido la energía para cuidarlas, no desde que... Algo blanco llamó su atención. Allí, en el felpudo de bienvenida, había un pequeño sobre. Su corazón dio un vuelco mientras se agachaba para recogerlo. El papel estaba ligeramente arrugado, como si alguien lo hubiera sostenido con fuerza antes de soltarlo. Con dedos temblorosos, abrió el sobre. Dentro había un solo papel, doblado una vez. 2 palabras estaban escritas con la familiar caligrafía de Charles. «Perdóname». Las rodillas de María se sintieron débiles. Se aferró a la barandilla del porche para sostenerse mientras las emociones la inundaban. Ira, tristeza, miedo. Y debajo de todo, un amor desesperado que se negaba a morir. «No», susurró, presionando la nota contra su pecho. Las lágrimas amenazaban con caer, pero las contuvo. Esto no era una carta de despedida, era un grito de ayuda. Miró hacia su tranquila calle, el sol de la mañana proyectando largas sombras sobre el pavimento. En su mente, podía ver a Charles alejándose, creyendo que hacía lo correcto al desaparecer, creyendo que no merecía perdón ni amor. María enderezó los hombros, una determinación familiar asentándose sobre ella. No iba a dejar que se desvaneciera en su oscuridad. No esta vez, no cuando finalmente entendía contra qué estaban realmente luchando. Fijó la vista en el camino por delante, su decisión cristalizándose con cada momento que pasaba. Charles pensó que podía escabullirse con solo una nota, pero la había subestimado gravemente. No había terminado de luchar por él, ni mucho menos. María se sentó en la mesa de la cocina, mirando la nota de Charles. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la superficie de madera, haciendo que las palabras «perdóname» resaltaran aún más sobre el papel blanco. Su café se había enfriado, intacto desde que lo sirvió hace horas. No había dormido en toda la noche, su mente llena de posibilidades y recuerdos. El tic-tac del reloj de la cocina sonaba inusualmente fuerte en la casa silenciosa. María tomó su teléfono, sus dedos dudando sobre el número de Evelyn. Tras un momento de vacilación, presionó para llamar. «¿María?» La cálida voz de Evelyn respondió al segundo timbre. «Cariño, ¿estás bien?» «Me dejó una nota», dijo María con la voz quebrada. «Va a desaparecer, Evelyn. Lo siento». Le explicó todo. La nota, su noche en vela y, lo más importante, su decisión de no dejar que Charles
se esfumara de su vida sin luchar. «Entonces vamos a encontrarlo», dijo Evelyn sin titubear. La determinación en la voz de su amiga le dio fuerza a María. Pasaron la siguiente hora haciendo llamadas. Evelyn contactó a algunos de los antiguos compañeros militares de Charles, mientras María se comunicaba con amigos en común. La mayoría de las pistas no llevaron a nada, hasta que María recordó algo que Charles había mencionado meses atrás durante una de sus charlas vespertinas. «La cabaña», susurró al teléfono. «Evelyn tiene una cabaña fuera del pueblo. Me lo contó una vez. Dijo que era donde iba cuando todo se volvía demasiado ruidoso en su cabeza». «¿Dónde está?», preguntó Evelyn. «Cerca de Pine Ridge, creo. A 1 hora al norte». Las manos de María temblaban mientras agarraba las llaves del coche. Sabía que esta podría ser su última oportunidad de alcanzar a Charles, antes de que se encerrara completamente en sí mismo. De pie en su entrada, María respiró hondo. El aire de la mañana era fresco contra su rostro, y el cielo se extendía infinitamente azul sobre ella. Se deslizó en el asiento del conductor, agarrando el volante con fuerza. El camino por delante se curvaba en la distancia, lleno de incertidumbre. Pero al poner el coche en marcha, sintió algo que no había sentido en días: esperanza. No daría marcha atrás, no esta vez. Una fría tarde nublada proyectaba una sombra sombría sobre el bosque, mientras el coche de María se detenía con un crujido en el camino de grava. La cabaña se alzaba ante ella, una estructura desgastada que parecía reflejar el espíritu quebrado de Charles. La pintura se desprendía de los tablones de madera como viejas cicatrices, y hojas muertas se esparcían por el porche hundido. Las manos de María temblaban ligeramente mientras aferraba el volante. El bosque la rodeaba, haciendo que la cabaña se sintiera aislada del resto del mundo. Este era el lugar que Charles había elegido para esconderse, para castigarse en soledad. María respiró hondo y salió del coche. El viento susurraba entre los árboles, trayendo consigo el aroma a pino y la promesa de lluvia. Cada paso que daba al subir las escaleras de madera desgastada anunciaba su presencia con un crujido fuerte, como si la cabaña misma protestara por su llegada. Al llegar a la puerta, María dudó. ¿Y si él se negaba a verla? ¿Y si había hecho todo ese viaje solo para encontrar la cabaña vacía? O peor aún, ¿y si lo encontraba pero no lograba llegar a él? Aún así, tocó la puerta. El sonido pareció desvanecerse en el pesado silencio. No hubo respuesta. Volvió a golpear, esta vez con más fuerza, su determinación creciendo con cada segundo que pasaba. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, escuchó movimiento en el interior. La puerta se abrió con un quejido, y allí estaba Charles. Su corazón se encogió al verlo. La ropa le colgaba floja. Su rostro estaba cubierto de una barba de varios días, y unas ojeras oscuras sombreaban sus ojos. Parecía un hombre que había renunciado a todo. ¿María? Su voz salió áspera y ronca, como si no la hubiera usado en días. Antes de que pudiera cerrar la puerta o rechazarla, María se abrió paso hacia el interior de la cabaña. El interior contaba la historia de su autoimpuesto exilio. Botellas vacías alineaban la encimera, periódicos estaban esparcidos por el suelo, y un plato con comida apenas tocada yacía olvidado sobre la mesa. El aire se sentía viciado y cargado de palabras no dichas y arrepentimiento. Charles evitaba mirarla a los ojos. Se quedó junto a la puerta, con los hombros encorvados, como si quisiera desaparecer en las sombras de su cabaña. El silencio se extendía entre ellos, denso con todas las cosas que necesitaban decirse. Finalmente, María lo rompió.
No puedes desaparecer, dijo con firmeza. No de mí. Charles exhaló profundamente, llevándose las manos a las sienes. En ese momento, parecía completamente derrotado, como si el peso de todo lo que había estado cargando finalmente se hubiera vuelto demasiado para soportar. María se acomodó en la silla de madera junto a la pequeña mesa, con la mirada fija en Charles. Él caminaba de un lado a otro, con las manos en las caderas, mirando a todas partes menos a ella. Partículas de polvo danzaban en la tenue luz que se filtraba por las ventanas sucias. «No deberías estar aquí», murmuró Charles, su voz áspera por el desuso. María entrelazó las manos sobre la mesa. «Te amo, Charles, y quiero entender». Sus puños se apretaron a los lados, los nudillos volviéndose blancos. «No merezco amor». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Los hombros de Charles se hundieron mientras los recuerdos que había intentado enterrar volvían a su mente. Se apoyó contra la pared y cerró los ojos. «Había un chico», comenzó, su voz apenas un susurro. «No tendría más de 19 años. Estábamos bajo un intenso fuego». Su voz se quebró. «Todavía lo escucho pidiendo ayuda. No llegué a tiempo». María permaneció en silencio, dándole espacio para continuar. «Cada noche veo sus rostros, los que no pude salvar». Charles pasó una mano temblorosa por su cabello gris. «Y esa noche, en la boda, la música, las luces, la felicidad, todo se distorsionó. De repente ya no estaba allí. Volvía a ese infierno. Ahora las lágrimas rodaban por sus mejillas. No te veía a ti, María. Ni siquiera estaba presente. Y eso es lo que más me aterra, que vuelva a hacerte daño. No puedo controlarlo. Nunca sé cuándo va a suceder». Los ojos de María se llenaron de lágrimas, pero su voz se mantuvo firme. «Entonces, déjame ayudarte». Charles finalmente se volvió para mirarla, su expresión cambiando de autodesprecio a algo más suave, más vulnerable. Pero la incertidumbre aún nublaba su mirada mientras luchaba con la posibilidad de aceptar ayuda. Una fina niebla matutina se enroscaba entre los árboles mientras María estaba afuera de la cabaña, abrazándose a sí misma contra el frío. Los escalones de madera crujieron y se volvió para ver a Charles salir al porche. Su expresión era cautelosa, pero sus ojos mostraban un destello de algo nuevo, tal vez incertidumbre, quizá incluso esperanza. María respiró hondo, tratando de calmarse. «No puedo seguir con este vaivén, Charles. O me dejas ayudarte, o me alejo para siempre». Las palabras quedaron suspendidas en el aire fresco de la mañana. Charles se aferró a la barandilla del porche, sus nudillos blancos. Los pájaros cantaban a lo lejos, ajenos al peso del momento. El corazón de María latía con fuerza mientras esperaba, observando cómo las emociones se reflejaban en el rostro curtido de Charles. Finalmente, los hombros de Charles se hundieron. Exhaló lentamente, como liberando un suspiro que había contenido durante años. «Está bien», susurró, luego más fuerte. «Está bien». María sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. No era momento para emociones, sino para actuar. «Lo primero», dijo con voz suave pero firme, «necesitas ver a alguien, un terapeuta especializado en TEPT». Charles se estremeció al escuchar la palabra, pero asintió. «Lo haré». Pasaron la siguiente hora recogiendo sus cosas. María lo ayudó a empacar una pequeña bolsa, mientras Charles se movía por la cabaña en un estado de aturdimiento, tocando objetos familiares como si se despidiera. Cuando finalmente se acomodaron en el coche de María, el sol ya había disipado la mayor parte de la niebla matutina. Al acercarse a los límites del pueblo,
Charles apretó el manillar de la puerta hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «Esto no será fácil», murmuró, mirando los edificios que se acercaban. María lo miró y le cubrió la mano con la suya, dándole un suave apretón. «No lo harás solo». La luz del sol se filtraba por la ventana del dormitorio de María, proyectando cálidos patrones sobre su colcha. Por un momento, parpadeó confundida, con la mente nublada por el sueño. Entonces lo recordó. Charles estaba allí, en su habitación de invitados. Realmente había vuelto. Su corazón dio un vuelco mientras se ponía la bata y bajaba las escaleras. El rico aroma del café llenaba el aire, y encontró a Charles de pie en su cocina. Se veía diferente del hombre roto en la cabaña. Su rostro estaba recién afeitado, su ropa limpia, pero aún había tensión en sus hombros mientras sostenía la cafetera. «Buenos días», dijo en voz baja, sirviéndole una taza sin mirarla a los ojos. «Gracias». María aceptó el café, observando cómo él se acomodaba en la silla frente a ella. El reloj de la cocina marcaba el tiempo con un ritmo constante en el silencio. Afuera, los pájaros cantaban sus canciones matutinas. Charles miraba su taza, sus dedos tamborileando contra la cerámica. La luz de la mañana iluminaba las canas en su cabello, recordándole a María lo cansado que se veía a pesar de su mejorada apariencia. «¿Quieres hablar?», preguntó suavemente. «¿Antes de tu primera sesión?». Charles negó con la cabeza, apretando ligeramente la mandíbula. «Todavía no». Pero a diferencia de antes, no se apartó ni se cerró por completo. Permaneció presente, sorbiendo su café, su respiración estable aunque un poco superficial. María asintió, respetando su espacio. Entendía que presionarlo demasiado podría deshacer el frágil progreso que habían logrado. En cambio, dejó que la tranquila mañana los envolviera, dándole tiempo para procesar a su propio ritmo. Después de un rato, María extendió la mano sobre la mesa y la colocó sobre la de él. «Sanar no se trata de ser perfecto, Charles. Se trata de intentarlo». Sus dedos temblaron ligeramente, pero luego se cerraron alrededor de los de ella, devolviendo el apretón por primera vez desde que todo se había desmoronado. Charles estaba sentado en la mesa de la cocina de María, su teléfono entre ellos como una bomba de tiempo. Sus dedos tamborileaban nerviosamente contra la superficie de madera mientras miraba el número del terapeuta que María había encontrado. «No tienes que hacerlo ahora mismo», dijo María suavemente, su mano descansando cerca de la de él, pero sin tocarla. Charles tragó saliva con dificultad. «Sí, debo hacerlo». Su voz estaba cargada de emoción. Tomó el teléfono, sus manos curtidas temblando ligeramente mientras marcaba el número. María contuvo el aliento mientras sonaba. Los nudillos de Charles se pusieron blancos alrededor del teléfono. «Consultorio del doctor Anderson», respondió una voz amable. «Yo...». Charles aclaró su garganta. «Necesito hacer una cita». María observó mientras él daba su información, su voz temblorosa pero volviéndose más firme con cada palabra. Cuando colgó, ella no aplaudió ni celebró. Simplemente asintió, comprendiendo el peso de lo que él acababa de hacer. Esa noche, María se despertó sobresaltada por el sonido de llantos ahogados. Con el corazón latiendo con fuerza, corrió a la habitación de invitados. Charles se agitaba en sueños, enredado en las sábanas. «No, por favor», murmuraba, su rostro retorcido de angustia. «Charles», llamó María suavemente desde la puerta. «Charles, despierta». Sus ojos se abrieron de golpe, salvajes y desenfocados. Al verla se echó hacia atrás, presionándose contra el cabecero. Pero luego, el reconocimiento apareció en sus ojos.
¿María? Su voz se quebró. Ella se acercó lentamente, sentándose al borde de la cama. Para su sorpresa, Charles no se apartó. En cambio, tomó su mano, aferrándose a ella como a un salvavidas, mientras su respiración se calmaba. Se quedaron en silencio hasta que su temblor cesó. La luz de la luna proyectaba suaves sombras por la habitación, mientras Charles finalmente aflojaba su agarre en la mano de ella. «Ahora estás a salvo», susurró, su voz cargada de emoción. María lo miró, sus ojos llenos de ternura. «Lo sé, pero ¿tú lo sabes?» Charles miró sus manos entrelazadas, su expresión incierta. No respondió, pero algo cambió en sus ojos. Una pequeña chispa de esperanza, como si tal vez, solo tal vez, pudiera aprender a creerlo también. La sala de espera estaba tranquila, excepto por el suave murmullo de música clásica que sonaba a través de altavoces ocultos. La rodilla de Charles rebotaba arriba y abajo, mientras se sentaba rígido en la silla acolchada, sus manos fuertemente entrelazadas en su regazo. La luz de la mañana se filtraba a través de las persianas venecianas, creando franjas de luz sobre el suelo alfombrado. María se sentaba a su lado, lo suficientemente cerca como para que él sintiera su calidez, pero sin llegar a tocarlo. Ella entendía que en ese momento él necesitaba espacio. Su presencia era como un ancla suave, impidiéndole salir corriendo por la puerta. El reloj en la pared marcaba el tiempo con constancia. Cada minuto se sentía como una hora. La garganta de Charles se sentía seca mientras miraba la colección de revistas esparcidas sobre la mesa de centro sin realmente verlas. «¿Señor Reed?» Una voz suave llamó desde la puerta. El doctor Harper estaba allí, un hombre de unos 50 años con ojos amables y cabello salpicado de canas. Llevaba un sencillo chaleco de punto y cargaba un cuaderno encuadernado en cuero. Los músculos de Charles se tensaron. Miró a María, quien le dio un asentimiento alentador. Levantándose, siguió al doctor. Harper por un pasillo corto hasta una oficina acogedora llena de colores cálidos y una iluminación suave. «Por favor, póngase cómodo», indicó el doctor. Harper hacía varias opciones de asientos. Charles eligió un sillón cerca de la puerta. Sus manos se aferraron a los reposabrazos mientras se acomodaba, su cuerpo rígido como una tabla. El doctor Harper se sentó frente a él, con una actitud tranquila y sin prisas. «No tienes que contarme todo hoy», dijo suavemente. «Solo dime por qué estás aquí». El silencio se extendió entre ellos. Charles miró al suelo, apretando la mandíbula. Finalmente, las palabras salieron ásperas y bajas. «Arruiné mi propia boda». Siguió otro silencio, pero el doctor... Harper esperó pacientemente. «¿La música?» Continuó Charles, su voz apenas un susurro. «Las luces, el toque de María». Sus manos temblaban ligeramente. Todo ya no estaba allí. Estaba de vuelta allí. «No fue tu culpa», dijo el doctor. Harper con suavidad. La cabeza de Charles se levantó de golpe, sus ojos llenos de dolor. «Entonces, ¿por qué siento que sí lo fue?» La sesión continuó, cada minuto siendo tanto una agonía como una liberación. Cuando finalmente terminó, Charles se sintió agotado, como si hubiera corrido un maratón. Encontró a María exactamente donde la había dejado, sus ojos llenos de preocupación al mirarlo. Sus hombros se sentían más ligeros, a pesar del cansancio emocional. «Ayudó», le dijo en voz baja, y lo decía en serio. Las sombras de la tarde se alargaban por las paredes de la habitación de invitados, mientras Charles yacía en la cama, con la mirada fija en el techo. El peso de la sesión de terapia del día presionaba fuertemente sobre su pecho,
haciendo que cada respiración fuera una lucha. Viejos recuerdos que había enterrado profundamente habían salido a la superficie, dejándolo vulnerable y expuesto. El suave golpe en la puerta apenas lo registró. Escuchó que se abría, sabía que era María, pero no pudo obligarse a mirarla. Sus pasos eran suaves sobre la alfombra mientras se acercaba. «Háblame», dijo ella suavemente, su voz sin juicio, solo preocupación. Charles tragó con dificultad, su garganta apretada. «No sé cómo». Las palabras salieron ásperas, casi un susurro. La cama se hundió ligeramente cuando María se sentó a su lado. «Entonces déjame sentarme contigo hasta que lo sepas». Los minutos pasaron en silencio. La habitación se oscureció con la puesta del sol, pero ninguno se movió para encender una luz. Charles podía sentir la presencia constante de María a su lado, paciente e inquebrantable. Finalmente las palabras comenzaron a salir, como agua a través de una presa rota. «Estábamos en un pequeño pueblo», comenzó, su voz ronca. «Solo una patrulla de rutina. Johnson estaba contando chistes sobre el primer juego de béisbol de su hijo». Sus manos empezaron a temblar. Entonces todo salió mal. La explosión... Aún puedo escuchar sus gritos. «Buenos hombres, los mejores hombres, confiaron en mí para guiarlos, y yo...». Su voz se quebró. María permaneció en silencio, permitiéndole hablar a su propio ritmo. De alguna manera, la oscuridad hacía que se sintiera más seguro, facilitando expresar los horrores que había cargado solo durante tanto tiempo. A veces, veo sus rostros en mis sueños, sus familias en los funerales, las cartas que tuve que escribir. Presionó las palmas de las manos contra sus ojos. «Y ahora te he lastimado a ti también, igual que lastimé a todos los demás». Giró ligeramente la cabeza, finalmente mirando a María a través de la tenue luz. «No te merezco». La mano de María encontró la suya en la oscuridad, entrelazando sus dedos con los de él. Su voz fue firme pero suave al responder. «Esa no es una decisión que te corresponde a ti». Charles se aferró al borde del lavabo del baño. Sus nudillos se pusieron blancos mientras miraba su reflejo. Ojeras marcaban sus ojos, contando la historia de noches sin dormir y recuerdos que lo atormentaban. Pero algo era diferente esa mañana. En el espejo vio un destello de algo que no había visto en años: esperanza. Se echó agua fría en la cara, dejando que las gotas recorrieran su piel curtida. Sus manos temblaban menos hoy. El peso aplastante en su pecho se sentía un poco más ligero. En la cocina, María ya estaba despierta. El aroma del café recién hecho llenaba el aire. Lo observó cuidadosamente al entrar, notando cómo se mantenía un poco más erguido, cómo sus ojos se encontraban con los de ella por más de un instante fugaz. «¿Cómo te sientes?», preguntó, deslizando una taza humeante hacia él. Charles envolvió sus manos alrededor de la cálida taza, encontrando consuelo en su calor. «Como si debería irme antes de decepcionarte de nuevo». Las palabras salieron apenas en un susurro, cargadas con el peso de sus miedos. La expresión de María se endureció, sus rasgos suaves se volvieron de acero. «No puedes huir». «Ya no». Su voz era firme, pero amable, sin dejar espacio para discusiones. Charles sintió que su determinación flaqueaba. Sus dedos se apretaron alrededor de la taza como si pudiera anclarlo a ese momento. «¿Y si te fallo?». La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, cruda y honesta. María se acercó, sin apartar la mirada de la suya. «Entonces lo resolveremos, juntos». Extendió la mano, colocándola sobre la de él. «Eso es lo que significa el amor, Charles. Enfrentamos las cosas juntos».
Algo cambió en el pecho de Charles. Las paredes que había construido con tanto cuidado comenzaron a resquebrajarse. Por primera vez desde aquella terrible noche en la boda, se permitió creer que tal vez tenía un futuro. No cualquier futuro, sino uno por el que valía la pena luchar. Miró a María, realmente la miró, y vio toda la fuerza y el amor que ella le ofrecía. Y por primera vez, en lugar de alejarse, se permitió apoyarse en esa fortaleza. El aroma del tocino chisporroteando y el café recién hecho flotaba por la casa de María, sacándola del sueño. Parpadeó confundida por los sonidos matutinos que no reconocía provenientes de su cocina. Se envolvió en su bata y caminó descalza por el pasillo. Allí estaba Charles, con una espátula en mano, volteando huevos con cuidado en una sartén. Sus movimientos eran precisos, casi militares en su eficiencia. La encimera de la cocina estaba impecable, todo organizado como si fuera su propia misión privada. Al oír sus pasos, se giró ligeramente, con los hombros tensos. «Buenos días», dijo suavemente, concentrado en no romper las yemas de los huevos. «Espero no haberte despertado». El corazón de María se encogió al verlo esforzarse tanto. «No lo hiciste», le aseguró acomodándose en una silla en la mesa de la cocina. Charles sirvió los huevos con precisión mecánica, colocando tiras de tocino crujiente a su lado. El pan tostado saltó de la tostadora y él lo añadió a los platos, todo dispuesto con exactitud. Sus manos temblaban ligeramente al colocar los platos sobre la mesa. «Pensé que podría ser útil», murmuró sin llegar a mirarla a los ojos. Un leve rubor coloreó sus mejillas, haciéndolo parecer más joven, vulnerable. La sonrisa de María fue suave. «Siempre lo fuiste». Observó cómo parte de la tensión se desvanecía de sus hombros. Comieron en un silencio cómodo, solo interrumpido por el suave tintineo de los tenedores contra los platos y el lejano canto de los pájaros matutinos. Sin presión para hablar, sin necesidad de llenar el espacio con palabras, solo el simple acto de compartir una comida. A mitad del desayuno, la mano de Charles se deslizó por la mesa. Sus dedos encontraron los de ella, ásperos y callosos contra su piel suave. La sostuvo, no demasiado fuerte, pero presente. Real. María apretó suavemente en respuesta, comprendiendo todas las cosas que él no podía decir. A la luz de la mañana que se filtraba por la ventana de la cocina, susurró: «Estás aprendiendo a quedarte». El agarre de Charles se hizo más firme sobre su mano, su respuesta más clara que cualquier palabra. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la calle principal, mientras el coche de María se detenía. Charles estaba rígido en el asiento del pasajero, con la mandíbula apretada. Sus ojos se movían de un rostro a otro a través del parabrisas, buscando juicio, condena. «No tenemos que hacer esto hoy», dijo María suavemente, aunque ambos sabían que sí debían hacerlo. Charles inhaló profundamente, tembloroso. «No, necesito hacerlo». Sus nudillos estaban blancos contra la manija de la puerta. Salieron a la acera. Los murmullos comenzaron de inmediato. La señora Peterson de la panadería se detuvo a mitad de barrido, con la escoba congelada en sus manos. Dos mujeres fuera del café inclinaron sus cabezas juntas, olvidando su café. Charles sentía cada mirada como un peso físico. Su pecho se oprimió. La conocida sensación de pánico comenzó a infiltrarse, la misma de aquella noche terrible. Pero entonces, la mano de María se deslizó en la suya, cálida y firme. «Mírame», susurró. Charles se giró encontrando sus ojos. «Solo respira. Ellos no importan». Caminaron lentamente por la calle hacia la floristería.
Cada paso se sentía como avanzar a través del barro. Charles podía escuchar los murmullos. «Es él. ¿Puedes creer que ella sigue con él? Después de lo que hizo...» El agarre de María se apretó sobre su mano. Mantuvo la cabeza alta, enfrentando las miradas con una dignidad silenciosa. Su fortaleza parecía fluir hacia él a través de sus manos entrelazadas. La campanilla sobre la puerta de la floristería tintineó. Daniel salió con un portapapeles en las manos. Se detuvo a mitad de paso. Sus ojos se fijaron en Charles. El portapapeles bajó lentamente. Charles sintió que se le cerraba la garganta. La última vez que se habían visto, Daniel estaba listo para lanzar golpes. Ahora permanecía completamente inmóvil, con una expresión indescifrable. La mano de María apretó la de Charles una vez más antes de soltarla. Retrocedió un poco, dejando que los dos hombres se enfrentaran. Charles quería hablar, disculparse, explicar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. La mirada de Daniel estaba cargada de meses de ira y desconfianza. El silencio se extendió entre ellos, denso con palabras no dichas. Entonces, casi imperceptiblemente, Daniel asintió levemente. No era perdón, aún no, pero era un reconocimiento. Se dio la vuelta y entró de nuevo en la tienda, dejando la puerta abierta tras él. El aire de la tarde tenía un suave frescor mientras Charles se sentaba en el porche de María, girando el anillo de diamantes en sus manos callosas. Cada faceta capturaba la tenue luz del porche, recordándole promesas hechas y rotas. Su pecho se sentía apretado, como si no pudiera respirar del todo. Detrás de él, la puerta mosquitera chirrió. Los pasos suaves de María se acercaron, pero no se sentó de inmediato. Simplemente se quedó allí, dándole espacio mientras le hacía saber que estaba presente. «Sigo pensando en ese día», dijo Charles, con la voz áspera. «La boda, tu cara cuando yo...» No pudo terminar la frase. María finalmente se acomodó a su lado en el escalón del porche. «Ese no era realmente tú, Charles. Pero ¿qué pasa si vuelve a suceder?» Sus manos temblaban ligeramente. «¿Y si la próxima vez es peor?» «No tienes que ser perfecto, Charles», dijo María suavemente. «Solo tienes que estar dispuesto». Las palabras lo golpearon con fuerza. Se levantó bruscamente, necesitando moverse, necesitando aire. «Necesito pensar», murmuró guardando el anillo en el bolsillo. María no intentó detenerlo mientras bajaba los escalones y se dirigía a la acera. Ella entendía. Siempre lo hacía. Charles caminaba sin rumbo, pasando por las tiendas oscuras de la calle principal, por el parque donde le había invitado a María a tomar un café por primera vez. Cada esquina guardaba un recuerdo de ella. Su risa, su toque suave, la forma en que lo miraba como si valiera la pena salvarlo. Las sesiones de terapia habían ayudado. Dormía mejor, los recuerdos intrusivos eran menos frecuentes. Pero, ¿era suficiente? ¿Alguna vez lo sería? Sus pies lo llevaron más allá de la floristería donde ella trabajaba. Ahora con las ventanas oscuras. Recordó cómo había arreglado las flores en su boda, cada flor colocada con tanto cuidado y amor. Un amor que él no estaba listo para recibir. Pero ella se había quedado. A través de lo peor de él, a través de la oscuridad y el dolor, ella se había quedado. Sin presionar, sin exigir, solo presente, constante, como un faro en la tormenta. Pasaron horas mientras caminaba, el anillo un peso constante en su bolsillo. Cuando finalmente se dirigió de nuevo hacia la casa de María, las calles estaban vacías y silenciosas. La luz del porche seguía encendida, esperándolo. Subió los escalones lentamente, el anillo aún guardado con seguridad en su bolsillo. Por primera vez en semanas,
Su mente estaba clara. Sabía lo que quería. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas de la tienda, proyectando sombras danzantes sobre las flores recién cortadas. María ajustaba un ramo de claveles rosados, sus movimientos cuidadosos y precisos. El aroma familiar de rosas y lirios llenaba el aire, trayendo una sensación de paz que no había sentido en semanas. La campanilla sobre la puerta sonó suavemente. El corazón de María dio un vuelco al escuchar unos pasos conocidos acercándose. Levantó la vista y encontró a Charles allí, y algo en él era diferente. Sus hombros ya no estaban encorvados bajo el peso de la culpa. Sus ojos, usualmente nublados por la duda, tenían una calidez constante que le cortó la respiración. Caminó hacia ella lentamente, sus botas silenciosas contra el suelo de madera. Sin decir una palabra, tomó su mano. Su toque era suave pero seguro al girar su palma hacia arriba. María sintió algo frío y familiar presionarse contra su piel. Al mirar hacia abajo, vio el anillo de compromiso, el mismo de aquel día fatídico. Pero esta vez se sentía diferente. No era una promesa desesperada ni una decisión apresurada. Era Charles, eligiendo quedarse, eligiendo luchar. «Empecemos de nuevo», dijo su voz baja pero clara, sin temblores, sin vacilación. La visión de María se nubló mientras las lágrimas llenaban sus ojos. Su corazón parecía que iba a estallar. Esta vez no había miedo nublando su juicio, ni dudas persistentes en el fondo de su mente. Sabía quién era Charles ahora, con todas sus piezas rotas. «Sí», susurró, la palabra cargada de toda la esperanza y amor que había mantenido a lo largo de sus momentos más oscuros. Charles la atrajo hacia sus brazos, abrazándola con fuerza. La luz de la mañana los envolvía como un cálido abrazo, mientras afuera, una suave brisa susurraba entre los árboles, llevando el dulce aroma de la primavera a través de la puerta abierta de la tienda. El juzgado se alzaba tranquilo y digno bajo la luz temprana del día. Aún quedaban jirones de niebla aferrados al suelo, haciendo que todo pareciera onírico y suave. María alisó su sencillo vestido color crema. Sus manos temblaban ligeramente mientras subía los desgastados escalones de piedra. Charles la esperaba en la cima, vestido con un impecable traje azul marino. Sus ojos claros y firmes se encontraron con los de ella. Hoy no había sombras atormentadas en su mirada. Extendió su mano y María la tomó sin vacilar. «¿Lista?», preguntó suavemente. María apretó su mano. Más que nunca. Avanzaron por los frescos pasillos de mármol, sus pasos resonando suavemente. Daniel los seguía a cierta distancia, con las manos en los bolsillos. Su rostro permanecía cuidadosamente neutral, pero no había intentado disuadir a María de esta segunda oportunidad. Eso, por sí solo, significaba todo. El despacho del juez estaba bañado por la cálida luz de la mañana. Sin decoraciones elaboradas, sin multitud de invitados, solo las personas esenciales y la honesta verdad de su amor. Charles tomó ambas manos de María mientras se miraban. Su toque era suave pero seguro, nada como el temblor incierto de su primera boda. Cuando pronunció sus votos, su voz sonó clara y fuerte. «María, prometo amarte con paciencia y comprensión, enfrentar mis demonios en lugar de huir de ellos, ser digno de la confianza que has depositado en mí». Las lágrimas llenaron los ojos de María mientras respondía: «Charles, prometo estar a tu lado en todas las estaciones, amarte no a pesar de tus luchas, sino aceptando plenamente quién eres». El anillo se deslizó en el dedo de María con suavidad. Las manos de Charles estaban firmes, sus movimientos deliberados y seguros. La sencilla banda de oro
Atrapó la luz del sol, lanzando pequeños destellos por las paredes. María se volvió para mirar a Daniel. Él estaba cerca del fondo de la sala, con los brazos cruzados. Pero cuando sus miradas se encontraron, algo en su expresión se suavizó. Asintió ligeramente. No era exactamente aprobación, pero sí aceptación. Era suficiente. El juez los declaró marido y mujer con poca ceremonia. No hubo grandes aplausos, ni lluvia de arroz o flores. Solo la tranquila certeza de dos personas que habían enfrentado sus momentos más oscuros y habían elegido amarse de todos modos. Al salir al aire de la mañana, Charles entrelazó sus dedos con los de María. El gesto era natural, cómodo, como volver a casa después de un largo viaje. Sus manos unidas se balanceaban suavemente entre ellos mientras descendían los escalones del juzgado, listos para comenzar de nuevo. El sol de la tarde proyectaba largas sombras en el jardín trasero de María, mientras Charles la guiaba por un estrecho sendero. Su mano era cálida y firme en la de ella. Ya no temblaba como antes. Últimamente, él desaparecía durante horas, siempre regresando con tierra en la ropa y una sonrisa enigmática. «Cierra los ojos», dijo suavemente, deteniéndose frente a lo que parecía una simple estructura de madera. María obedeció, dejándose guiar por él. El aire cambió al entrar, más cálido, más húmedo. El dulce aroma de las rosas la envolvió. «¿Está bien? Ábrelos». El aliento de María se quedó atrapado en su garganta. Ante ella se extendían hileras de hermosas rosas, cuyos pétalos capturaban la luz filtrada que entraba por los paneles de vidrio arriba. Las rojas ardían como pequeñas llamas, las blancas brillaban como estrellas, y las suaves rosas parecían sonrojarse bajo la luz dorada. «Charles», susurró dando un paso adelante. Cada flor estaba perfectamente cuidada, ni un solo pétalo marchito a la vista. Los estantes de madera relucían con barniz fresco y pequeñas regaderas de cobre colgaban ordenadamente de ganchos. Charles movió los pies, su voz áspera por la emoción. «Me recuerdan a nosotros». Extendió la mano para tocar una rosa blanca, sus dedos delicados contra los frágiles pétalos. «Estas son como tú, puras, indulgentes». María observó mientras él se acercaba a una rosa roja. «Estas representan la pasión que compartimos». Sus ojos se encontraron con los de ella, llenos de significado. «Y el dolor que hemos superado». Finalmente señaló las rosas rosadas. «Y estas hablan de sanación, de nuevos comienzos». Se aclaró la garganta, claramente nervioso por compartir algo tan personal. «De las ruinas a las rosas», dijo suavemente, su voz apenas un susurro. María sintió que las lágrimas llenaban sus ojos al comprender lo que realmente significaba este invernadero. Cada clavo martillado, cada rosa plantada, era la forma de Charles de mostrarle que estaba listo para crecer, para florecer, para convertirse en algo hermoso a pesar de la oscuridad de su pasado. Extendió la mano y tocó un suave pétalo rosado, dejando que su textura sedosa la anclara en ese momento perfecto. El amor que sentía por este hombre, que había luchado tanto por sanar, inundó su corazón. Sus dedos se cerraron suavemente alrededor del pétalo, mientras sonreía entre lágrimas, sabiendo que, como estas rosas, su amor solo había crecido más fuerte a través de las tormentas que habían enfrentado juntos. La lluvia golpeaba con constancia contra la ventana mientras Charles se sentaba en su escritorio, con el bolígrafo suspendido sobre el papel en blanco. Su mano temblaba ligeramente, pero sus ojos estaban claros y enfocados. Las rosas del invernadero se mecían afuera, sus pétalos pesados de gotas de lluvia. Comenzó a escribir, su caligrafía cuidadosa y deliberada.
para mis hermanos que nunca regresaron a casa. María observaba desde la puerta, con el corazón dolido mientras Charles volcaba su alma en el papel. Veía cómo las lágrimas se mezclaban con la tinta, pero no se movió para consolarlo. Este era su momento, su batalla por librar. Durante 1 hora, Charles escribió sin detenerse. Cuando finalmente dejó el bolígrafo, sus hombros parecían más ligeros de alguna manera. ¿Me llevas a algún lugar?, preguntó doblando la carta con cuidado. María asintió, tomando las llaves del coche sin cuestionar. Condujeron en silencio por las calles empapadas de lluvia, más allá de los límites del pueblo, por un camino sinuoso que llevaba a Rolling Hills. Las llantas del coche crujieron sobre la grava mojada cuando María estacionó cerca de la cima. Charles salió bajo la lluvia, sin preocuparse por un paraguas. La carta estaba fuertemente agarrada en su mano mientras caminaba hacia el punto más alto de la colina. El viento lo envolvía, pero sus pasos eran firmes. María se quedó atrás, observando cómo Charles se arrodillaba en la hierba mojada. Cavó en la tierra blanda con las manos, creando un pequeño hueco. La lluvia pegaba su cabello gris a la frente, pero él no parecía notarlo. Con reverencia, colocó la carta en el suelo. Sus labios se movieron en palabras silenciosas mientras la cubría con tierra, presionando su palma contra la tierra. «Ahora eres libre», susurró, su voz llevada por el viento. La lluvia seguía cayendo, lavando los últimos rastros de tierra de sus manos. Charles se levantó lentamente, con el rostro vuelto hacia el cielo. Por primera vez en años, parecía en paz. María dio un paso adelante, buscando su mano. Charles se volvió hacia ella, y su agarre era fuerte y seguro mientras sus dedos se entrelazaban. La cocina se llenaba con el suave aroma del té de manzanilla, mientras María alcanzaba 2 tazas de cerámica del armario. La radio sonaba suavemente de fondo, una vieja canción de amor que la hacía sonreír. El vapor se elevaba de la tetera, enroscándose en la cálida luz del atardecer que se filtraba a través de las cortinas de encaje. ¿Bailas conmigo?». Las palabras le cortaron la respiración. Charles estaba en la puerta. Su expresión era tierna, pero nerviosa. Su mano se extendía hacia ella, firme ahora, a diferencia de hace unos meses. El corazón de María dio un vuelco. El recuerdo de su baile de bodas pasó por su mente. La música deteniéndose, los suspiros, el dolor. Pero el hombre frente a ella ahora no era el mismo. Sus ojos estaban claros, presentes, llenos de amor y comprensión. Dejó la tetera lentamente. «¿Estás seguro?». Charles asintió, dando un pequeño paso adelante. «Estoy aquí, María. Realmente aquí». La vieja radio tocaba una melodía lenta, sus suaves notas llenando la cocina. María miró su mano extendida y no vio temblores ni dudas. Respirando profundamente, ella colocó su mano en la de él. Charles la acercó suavemente, dándole espacio para alejarse si lo necesitaba. Su toque era tierno mientras colocaba una mano en su cintura. María apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el ritmo constante de su corazón. Se mecieron juntos, dejando que la música los guiara. Sin pasos complicados, sin público observando, solo 2 personas reencontrándose. La respiración de Charles era tranquila y uniforme, sus movimientos seguros y presentes. María cerró los ojos, sintiéndose segura en su abrazo. Este era el baile que debían tener. Sencillo, puro, sanador. La canción continuaba, y ellos seguían bailando, recuperando un momento que una vez se había perdido. La mano de Charles permanecía suave en su espalda, sus pasos en perfecta sincronía con los de ella. En esa tranquila cocina, con el sol de la tarde proyectando largas sombras en el suelo,
recuperaron lo que les había sido arrebatado. Al desvanecerse las últimas notas de la canción, permanecieron abrazados, ninguno queriendo soltar al otro. El baile estaba completo, pero lo más importante, estaba íntegro. El sol de la mañana pintaba el pueblo con suaves tonos dorados, mientras María y Charles caminaban de la mano por la calle principal. Había desaparecido la tensión nerviosa que antes marcaba los hombros de Charles. Ahora caminaba erguido, sus pasos seguros y firmes, en sintonía con el tranquilo andar de María. «Hermosa mañana», dijo Charles, su voz cálida y firme. Hace un año habría agachado la cabeza al ver a los vecinos. Ahora respondía a sus sonrisas con la suya propia. La señora Peterson saludó desde su porche. «Buenos días, ustedes dos», exclamó alegremente. El señor García, barriendo la acera frente a su restaurante, se tocó el sombrero con una sonrisa amigable. Dieron la vuelta hacia la florería de María, la campanilla familiar sonando al abrir la puerta. El dulce aroma de rosas frescas llenaba el aire. Daniel estaba detrás del mostrador, arreglando con cuidado lirios blancos en un jarrón de cristal. Levantó la vista al entrar ellos, su expresión suavizándose. La hostilidad que antes ensombrecía su rostro al mirar a Charles se había desvanecido con los meses. Ahora había algo diferente en sus ojos: comprensión, tal vez incluso respeto. «Buenos días», dijo Daniel, volviendo su atención a las flores. «Solo terminando estos arreglos para la boda de los Henderson». Charles se acercó al mostrador, observando el trabajo de Daniel. «El espacio entre esos lirios, si lo ajustas un poco», sugirió, sin tocar el arreglo. Daniel se detuvo, lo consideró y luego hizo el ajuste. El arreglo inmediatamente se veía más equilibrado. Asintió a Charles, un reconocimiento silencioso. María observaba desde cerca de la puerta, con el corazón lleno. Esos pequeños momentos lo significaban todo. La comprensión silenciosa entre su hijo y su esposo. La manera pacífica en que ahora compartían el espacio. La luz de la mañana entraba por las ventanas de la tienda, iluminando las gotas de rocío sobre los pétalos frescos. Charles se volvió hacia María. Sus ojos se arrugaron en las comisuras al sonreír. La atrajo hacia él, presionando un suave beso en su sien. «Lo logramos», susurró María, apretando su mano. Los dedos de Charles se cerraron con firmeza alrededor de los de ella, cálidos y seguros. «Sí, lo hicimos». Más tarde esa tarde, Charles llevó a María por el camino familiar hacia el invernadero. La luz del sol se filtraba a través de los paneles de vidrio, creando un resplandor cálido y etéreo en el interior. El aire estaba impregnado del dulce aroma de las rosas en flor, cuyos pétalos capturaban la luz dorada. «Cierra los ojos», susurró Charles con voz suave. María sonrió y obedeció, dejándose guiar por él a través de la puerta. Cuando los abrió, soltó un suave suspiro de asombro. Las rosas habían florecido más allá de sus sueños más salvajes. Flores rojas, blancas y rosadas creaban una sinfonía de colores. Sus tallos se alzaban hacia el techo con renovada fuerza. Cada flor parecía contar su propia historia de crecimiento y resistencia. María se movió lentamente entre las filas, sus dedos rozando los suaves pétalos. Las rosas que Charles había plantado meses atrás ahora se erguían altas y orgullosas, al igual que el propio Charles. «Han crecido hermosamente», susurró, su voz llena de asombro. Charles se acercó seleccionando cuidadosamente una rosa perfecta del arbusto más cercano. Con tierno cuidado, la colocó en sus manos. «Nosotros también», dijo suavemente, sus ojos reflejando todo el amor y gratitud que sentía. María tocó los aterciopelados pétalos de la rosa, recordando lo lejos que habían llegado.
El invernadero había sido el primer paso de Charles hacia la sanación, su manera de crear belleza a partir del dolor. Ahora se erguía como un testimonio de su viaje juntos. Mientras el sol comenzaba su descenso, proyectando largas sombras a través de los paneles de vidrio, caminaron de la mano por su jardín de segundas oportunidades. La luz del atardecer pintaba todo en tonos cálidos de ámbar, y las rosas parecían brillar desde dentro. Ya no había fantasmas en los ojos de Charles, ni remordimientos que pesaran en sus pasos. Solo amor, puro y fuerte, floreciendo como las rosas a su alrededor. Si disfrutaste la historia de María, he seleccionado personalmente esta próxima historia que te encantará. No te la pierdas. Haz clic aquí para verla.